Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video más de MK Mobile. Y en esta ocasión vamos a estar analizando todo el contenido que nos trae esta nueva torre de la actualización 5.4. Vamos a estar viendo todos los equipamientos nuevos, a ver qué tal están, si están OP, si son malos. También los equipamientos nuevos para la cripta, como el nuevo Brutality de Kenshi y la nueva Friendship de Kano. Y vamos a estar viendo los arreglos de bugs y mejoras que tuvo el juego en general. Si estás interesado, te recomiendo que te quedes hasta el final del video. Si te gusta, no te olvides de que le puedes dar al like, y si no estás suscrito te puedes suscribir, que también apoya un montón. Ahora sí, comencemos con este video. Vamos a empezar hablando un poco de la nueva torre en general. Esta nueva torre, llamada Hellspawn en inglés y como se va a llamar en español Torre Demoníaca, va a ser la principal torre de esta actualización, ya que vendrá al comienzo de esta y es una torre tematizada del personaje principal Spawn, el nuevo personaje invitado de MK Mobile. Esta torre tendrá tanto una versión normal como una versión fatal. Teniendo en cuenta la anterior actualización 5.3, la versión normal debería durar unos 60-61 días. Y la torre fatal, que vendría después de unos 8 días del arranque de la actualización, debería durar unos 36 días aproximados, que es el promedio de duración de una torre fatal. Así que si estoy en lo correcto, para la normal podríamos dar unas 8 vueltas como máximo, y para la fatal serían unas 5 vueltas como máximo, que si tienen un equipo lo suficientemente fuerte para completarla, recomiendo intentar hacer la mayor cantidad de vueltas posibles a la torre fatal, porque los premios de personajes son muy buenos y las épicas que te dan al final también son bastante buenas. Ya hablaremos de lo que hacen cada una de las épicas y equipamientos de esta torre. También hablando de recompensas, para la versión normal vamos a tener como recompensas posibles a Raiden MK11, Shang Tsung MK11, Liu Kang Círculo de Sombras y Escorpión Demoníaco. Mientras que en la torre fatal vamos a tener de recompensa a Spawn Alma Atormentada, Escorpión MK1, Liu Kang MK11, Nightwolf y Quan Chi Círculo de Sombras. Sin lugar a duda, unas muy buenas recompensas. También algo importante a mencionar sería el nuevo modificador que tendríamos en algunas batallas normales y para la batalla de jefes. Este nuevo modificador se llama Maldición Infernal y creo que va a ser uno de los principales obstáculos que vamos a enfrentar, ya que lo que hace este modificador es algo digno de ser una hora del diablo. Básicamente, con este modificador activo en batalla, cada 15 segundos cuando estemos en combate aparecerá una maldición en nuestro personaje, la cual nos aplicará una especie de ceguera que nos hará que fallemos solamente si hacemos críticos y letales. También los personajes de nuestro equipo que estén fuera del combate van a perder vida poco a poco cada segundo, y por si fuera poco nos impiden curarnos y disipar el efecto de la maldición. Es literalmente el modificador de magia oscura pero mejorado. Así que este modificador es algo con lo que hay que tener cuidado y no va a ser nada sencillo pasar algunas batallas que nos tienen preparadas con unos equipos infernales y más con este modificador. Ya me imagino un equipo que tenga regeneración y encima no les puedo aplicar ningún crítico o letal para hacerles más daño. Y por último, si no lo vieron todavía, acá estaría un spoiler de la batalla 200 que nos espera de la versión normal de esta nueva torre, que está conformada por Scorpion MK11, Noob Pseudo MK11 y el nuevo Spawn Alma Atormentada. Que si quieren saber un poco de lo que hace este nuevo Spawn, les recomiendo ver el video de toda la actualización 5.4, donde pueden encontrar toda la información en general acerca de todo el nuevo contenido. Ahora sí, pasemos a ver todos los equipamientos de esta torre, veremos qué tal están y si merecen que farmemos esta torre para conseguirlos hasta tenerlos a fusión máxima. Comenzando tenemos los equipamientos infrecuentes. El primer equipamiento, llamado Luchador Despiadado, nos da un 20% más de salud máxima, que no está mal. También, como todos los demás equipamientos, nos aumenta tanto el daño como la salud máxima para esta torre. Y cuando la tenemos a la fusión máxima nos da un 30% de probabilidad de que el primer ataque especial nos dé disipación. A ver, no está mal para ser un infrecuente, pero un 30% lo veo algo bajo. Pero dentro de lo que cabe, es un equipamiento decente para usar en esta torre. Le doy un 6 de 10. Siguiendo tenemos la Picadura Abrazada. Esta nos da un 25% de probabilidad de aplicar fuego con un finalizador de combo. Ok, esto ya es algo muy bueno y muy útil para Scorpion MK11. Esto le viene muy bien para esta torre. Y al máximo recibimos un 25% menos de daño cuando tenemos menos de la mitad de la vida. Ok, esto no es ni bueno ni malo, pero para ser un infrecuente está bien. Le doy un 7 de 10. Tenemos ahora Asfixia con Picazón o Picazón por Asfixia, la cual nos da un 50% de probabilidad de aplicar debilitamiento cuando entramos al releo, que no está mal, la verdad. 50% es bastante y puede ser útil.
Y al máximo aplica sangrado a un oponente aleatorio al aplicar el debilitamiento, ¿ok? Esto es muy interesante y quizás sea un equipamiento de hecho muy bueno, ya que si usamos a Ren clásico con su empapado de equipo y su primer ataque que tiene debilitamiento, podríamos aplicarle a todo el equipo enemigo sangrado. Así que sin duda este es el mejor equipamiento infrecuente de esta torre, le doy un merecido 8 de 10. Ahora pasando al siguiente nivel con los equipamientos de calidad especial que deberían ser bastante mejores, tenemos al primero llamado Corona de Control Mental. Esta nos da un 30% de probabilidad de que todos los ataques especiales sean imbloqueables. Ok, no está mal, pero podría ser mejor. Aplica incurabilidad de equipo durante 20 segundos con el segundo ataque especial. Ok, esto está muy bien, de hecho, todas las piezas que aplican incurabilidad son muy útiles y esta además te dura 20 segundos, que es bastante con el segundo ataque. Y por último, cuando está en máximo nos da un 25% de probabilidad de que el segundo ataque especial no tenga costo de poder. Ok, este efecto junto con un talento llamado Campeón de Deña puede estar bastante bien. Tendríamos un 35% de chance de que el segundo ataque no nos consuma poder, así que para hacer un equipamiento especial esperaba más para la última habilidad, pero con el efecto de incurabilidad yo creo que esta especial es un 7.5 de 10. Tenemos la segunda especial, el brazalete de tempestad, el cual nos reduce un 30% del costo de poder en todos los ataques especiales. Bueno, este equipamiento para todos los Johnny Cage viene muy bien. Es un muy buen efecto, así que por esa parte la veo bastante bien por ahora. 50% de la duración de trampa y ralentización reducida para el usuario. Ok, me parece que este efecto fue creado más que nada para los enemigos o para los jefes. No nos beneficia tanto a nosotros, pero a los jefes esto les viene de lujo. Así que no me gusta mucho este efecto, la verdad. Y el efecto cuando está al máximo, obtienes regeneración durante 7 segundos al relevar, ok. Confirma que este equipamiento fue creado para jefes, no hay chance de que en una misma pieza te reduzcan la duración de la trampa para que el enemigo se escape más rápido y aparte, si se te escapa se va a curar cuando se va, ok. 100% un equipamiento creado para jefes confirmado. A ver, que a nosotros también nos viene bien, pero más a los jefes la verdad que tienen millones de vida y se van a regenerar mucho más. Esta pieza no me gusta porque nos va a hacer sufrir bastante, pero juzgándola por lo que tiene es un 8 la verdad. Un 8 para nosotros, pero para los jefes es un 10. Y como último equipamiento especial tenemos la faja llameante, la cual nos da, o mejor dicho, la cual da, porque creo que tampoco está diseñado para los jugadores, da un 30% de reducción de probabilidad de ataque imbloqueable del oponente, un efecto que molesta mucho a la hora de enfrentarse a un enemigo que lo tiene, así que habrá que tener bastante rompebloqueo para hacerle counter. Como digo, un efecto que más para nosotros es para los jefes. También te da un 15% de probabilidad de eliminar los efectos positivos activos del oponente en un ataque básico exitoso, ¿ok? Esto es interesante la verdad, un efecto que no hay muchos que lo tienen, creo que la pipa ceremonial roba los efectos negativos pero no es igual a este efecto en concreto. Así que me parece bastante bien, pero hay que tener cuidado que los enemigos no nos peguen mucho si tienen este equipamiento. Y como último efecto, gana escudo al comienzo de la partida y al entrar en relevo durante 10 segundos. Ok, buen efecto la verdad, un escudo siempre viene bien para no recibir mucho daño. Aunque este equipamiento también con golpes básicos te saca los efectos positivos, así que es un equipamiento que tiene su propio counter, pero en general está bastante bien. Este equipamiento especial creo que está el mejor entre este y el brazalete de tempestad, pero me gustó más este, así que de hecho le voy a dar un 8.5 de 10. Y ahora pasando al último tier de equipamientos, la calidad épica de equipamientos en esta torre, que es lo que más destaca. Vamos a ver si son buenas o si son malas, si están hechas solamente para los jefes. La primera, rostro de condenación, aumenta en un 30% la generación de poder. Ok, esto creo que es la primera vez que lo veo en un equipamiento. Sería básicamente como el talento de postura de caballo, pero hecho equipamiento. 100% de probabilidad de obtener fortalecimiento después de cualquier ataque especial. Se puede acumular hasta 3 veces como máximo. Ok, esto también está bueno, es un muy buen equipamiento para Johnny Cage. Este fortalecimiento te da más daño con todos los ataques y si lo llegas a acumular 3 veces puede hacer muchísimo daño. Y por último, 75% de probabilidad de aplicar drenado de poder de equipo al entrar en relevo y en cada 15 segundos que el usuario se encuentre peleando. Ok, esto está rotísimo creo, este efecto no tiene sentido, que le puedas drenar el poder a todo el equipo enemigo cuando entras y cada 15 segundos está bastante roto. Y también para los enemigos va a estar bastante roto, ya que si les metemos trampa y tienen este equipamiento van a estar drenándonos el poder constantemente. Sin duda alguna el equipamiento más roto hasta ahora, como épica está muy bien la verdad, así que se lleva un 8.5 de 10. Pasando con la segunda épica de esta torre llamada Secuestrador de Tontos, buen nombre la verdad. Reduce la generación de poder del oponente activo en un 20%. No está mal la verdad, es un efecto curioso la verdad y que creo que también es algo parecido al sombrero de Barmin.
roba el 50% del ataque máximo y la salud máxima del enemigo si el enemigo se muere a manos del usuario, o que hay algo como la pasiva de Ermac Faraón o de Shinnok Osificador básicamente. Está bastante bueno la verdad, y ahora que lo pienso, este equipamiento podría servir mucho tanto en el modo sobreviviente de Guerra de Facciones también como en el modo de la cripta, la verdad que tiene bastante utilidad. Y como última habilidad, cada vez que un oponente intenta aplicarse un efecto positivo a sí mismo o a su equipo, la copia del efecto se aplica al usuario. Los efectos copiados pueden acumularse y los efectos personales únicos no se ven afectados. Así que con esta pieza básicamente los enemigos si se aplican regeneración, yo se la voy a poder copiar y también voy a tener regeneración. Lo malo que le encuentro es que solamente la copia y no la roba, así que ambas partes son beneficiadas, pero es un buen equipamiento en general. El primer efecto no está tan bueno, pero los demás son muy útiles. También hay que considerar que la mayoría de gente va a tener estos equipamientos épicos a baja fusión, así que las estadísticas van a ser más bajas. Así que le voy a dar un 8.5 de 10 también. Pasando con la tercera épica tenemos el lazo de tempestad, 50% de probabilidad de ataques básicos imbloqueables, ok. Perfecto, es una de las mejores cosas que puede tener un equipamiento, muy útil en todos los modos, una habilidad que puedes usar en básicamente cualquier ocasión y más para un equipamiento que es un arma. 100% de probabilidad de aplicar trampa con un ataque especial 1, también algo muy útil para personajes que usan mucho su primer ataque como Johnny Cage, Scorpion y demás personajes, así que eso está muy bien. Este, como es uno de los equipamientos para la Brutality de Raiden, tiene una habilidad extra solamente para los personajes Raiden. 40% de probabilidad de contraatacar los ataques especiales del rival con el ataque Tempestad, infligiendo daño y aplicando fuego a todo el equipo enemigo. Ok, está increíble esto la verdad. Lo malo es que si nos tenemos que enfrentar a un jefe de esta torre que sea un Raiden, seguramente tenga este equipamiento y la mayoría de veces que le queremos hacer un ataque especial, no solamente no le vamos a dar, sino que también nos va a incendiar a todo nuestro equipo. Y como habilidad, cuando está al máximo, gana una barra de poder y velocidad durante 5 segundos al entrar al relevo, ok, esto está rotísimo, la mejor pieza de la torre sin duda, no tiene sentido, una barra de poder y velocidad cada vez que entras es increíble, está rotísima literalmente. Lo malo es que es una habilidad que se desbloquea cuando tenés este equipamiento de fusión X, así que eso significa que solo los enemigos van a tener esta habilidad y nos van a joder mucho. Para mí esta es por ahora la mejor pieza de la torre y si alguien la llega a maxear va a ser Dios literalmente. Le doy un 9 de 10 solamente porque la última habilidad, que es la más rota, se desbloquea al máximo. Y como última épica de esta torre tenemos entrenamiento ardiente. 15% de probabilidad de golpe letal, ok, una habilidad bastante curiosa la verdad, no hay muchos equipamientos que te aumente la chance de letales, así que está bueno. 100% de probabilidad de aplicar ruptura de escudo durante 7 segundos antes de cualquier ataque especial, ok, qué mierda. Esto está rotísimo también, aplicar ruptura de escudo antes de un ataque especial es increíble la verdad. Y encima es una armadura, no es ni un arma ni un accesorio, no, es una armadura que tiene más efectos ofensivos que defensivos. Si además de este equipamiento tenés equipado otro que te da más chance de letal, estaríamos hablando de que con un ataque especial 2 te podrías matar a cualquier enemigo literalmente. Este equipamiento con Liu Kang Círculo de Sombras o con Scorpion MK11 que la pasiva le aumenta la chance de letal va a estar muy roto. Me encanta. Creo que esta es la mejor pieza de la torre y eso que todavía no vi lo que falta. Este es el equipamiento épico para la Brutality de Liu Kang, así que vamos a ver qué habilidad única tiene. Liu Kang gana una acumulación de coraje después de cada finalizador de combo, máximo 4 acumulaciones. Por cada acumulación tiene un 25% de probabilidad de hacer un ataque especial 1 en vez de un finalizador de combo. ¿Qué carajo? Aplica aturdimiento en el oponente después del ataque especial 1 utilizado de esta manera. El coraje se restablece después de activar el efecto. Sí, sin duda la mejor pieza de esta torre yo creo, y quizás sea una de las mejores del escudo si la llegas a equipar a un Liu Kang. Y como última habilidad, mientras el usuario está activo, aumenta el daño un 10% cada 4 segundos, hasta un máximo de 100%. Hay un 25% de probabilidad de que también se aplique seguida durante 8 segundos tras el recibimiento de este aumento. No. ¿Qué carajo? No tiene ningún tipo de sentido. Este equipamiento literalmente tiene de todo para hacerle la vida imposible al enemigo. Literalmente creo que es la mejor armadura del juego, está demasiado rota y si esto lo llegas a equipar a un Liu Kang es victoria asegurada. Te da más chance de letal, le aplica al enemigo ruptura de escudo antes de un ataque especial. Para Liu Kang, en vez de ser finalizador de combo, tiene chance de hacer un ataque especial. Y por si fuese poco, te aumenta el daño cada 4 segundos y deja ciego al enemigo. Es que, ¿qué más le puedes pedir a este equipamiento? Sin ningún tipo de duda, 10 de 10, el mejor equipamiento de esta torre. También vamos a ver como últimos equipamientos los que van a aparecer en la cripta, que son el conjunto de Brutality nuevo para Kenshi y la nueva Friendship para Kano. Vamos a ver si con estos equipamientos estos personajes van a estar mucho más fuertes.
Comenzando con la épica de Kenshi, sexto sentido del clan Taira, 40% de probabilidad de ataques básicos imbloqueables, ok, muy bien, tiene 40% en vez de 50 porque es un accesorio. 50% de chance de aumentar la velocidad en un 1% en el ataque rompebloqueos, máximo 15%, no me convence mucho, es muy bajo porcentaje la verdad, encima máximo 15% también es bastante bajo. Para el efecto único de los personajes Kenshi, 75% de probabilidad de aplicar el potenciador sexto sentido durante 10 segundos después del ataque especial 2, aumenta el daño un 5% cada segundo mientras el potenciador está activo y convierte todos los ataques en ataques furtivos. Ok, esto se refiere a que los ataques furtivos no se pueden esquivar de ninguna manera, así que esto sería otro counter para el equipo de asesinas básicamente. Los golpes básicos exitosos tienen un 7% de chance de aumentar la duración de la mejora en 3 segundos. Ok, me parece bien esta parte del liquidamiento. Y como último efecto, gana 2 barras de poder al comienzo de la partida o en la primera entrada de relevo del usuario y un 80% de resistencia a todos los prejuicios para los primeros 30 segundos mientras el usuario esté activo. Ok, esto está muy bien, no sé si roto, pero es un buen equipamiento épico la verdad. Le doy un sólido 8 de 10. Y ahora con la especial de Kenshi, traje del clan Taira, que es una armadura, recibe un 50% menos de daño de todos los ataques al bloquear. 50% es bastante, pero lo veo más para los jefes que para los jugadores, la verdad. Porque aunque bloquees te van a hacer bastante daño si tenés poca vida y seguramente te maten de un ataque especial. Así que no me agrada mucho esto, la verdad. Mientras el usuario está activo, su generación de poder aumenta en un 5% cada 5 segundos, máximo 30%, ¿ok? Me gusta la verdad. De hecho hay algunos equipamientos que te reducen la generación de poder, así que si tenés este equipamiento deberías tenerla normal aunque te la bajen. Y como efecto al máximo, la salud se restaura en un 10% después de hacer cualquier ataque especial exitoso, máximo 5 veces por batalla. Interesante la verdad, es como tener vampirismo en los ataques especiales básicamente. Este equipamiento especial no estará mal, así que yo le doy un 7.5 de 10. Y ahora pasando con los equipamientos para Kano, tenemos la épica esqueleto biónico, 50% de chance de aplicar uno de los siguientes perjuicios durante 5 segundos con los finalizadores de combo, lentitud, trampa y maldición. Ok, está bien, pero solamente 5 segundos me parece poco, no es nada increíble la verdad. 3% de reducción del coste de poder de los ataques especiales por cada potenciador y perjuicio aplicado con este equipamiento, máximo 30%. No está mal tampoco, pero no es nada que digas wow, me esperaba un poco más. La habilidad única de Kano es 100% de chance de cargar sobrecarga biónica en los finalizadores de combo, hasta 5 veces se puede acumular. Se puede activar usando cualquier ataque especial, la activación consume todas las acumulaciones, obtienes disipación por una acumulación consumida, velocidad por 7 segundos y lo anterior por 3 acumulaciones consumidas y por consumir 5 acumulaciones obtenemos todo lo anterior más invulnerabilidad por 7 segundos. A ver, esto está bastante bien, si tenés trampa podés hacer un finalizador de combo y con el ataque especial sacártela con la disipación. Si haces 3 obtenés velocidad y podés generar más poder para spamear el primer ataque con aturdimiento. 5 ya me parece bastante, así que me quedaría con hacer 1 o 3 acumulaciones casi siempre. Y como último, ganamos poder si el enemigo tiene lentitud, ganamos fortalecimiento si el oponente tiene trampa y ganamos suerte si el oponente tiene maldición. Todos los potenciadores duran 5 segundos. Es que 5 segundos me parece muy poco la verdad, mínimo 10 segundos para hacer una épica le pondría. La verdad que me dejó mucho que desear en general, pero es algo centrado en Kano Dragón Negro y su pasiva, así que le doy un 7 de 10. Y como último, el equipamiento especial de Kano, Ojo Biónico, tiene 35% de aumento de chance de crítico, ok, me parece bastante bien. 15% de chance de aplicar marca de la muerte en golpes básicos críticos, ok, me gusta más que la épica la verdad. Y como último, los ataques especiales infligen además un 15% de daño a todos los rivales fuera de combate, 15% de aumento de daño por cada rival derrotado. A ver, literalmente creo que el equipamiento especial es mejor que la épica, tiene más utilidad en general para la mayoría de personajes. La épica es más que nada para Kano Dragón Negro, la especial tiene muy buenas cosas la verdad, así que a este equipamiento muy sólido le doy un 8 de 10. Pero bueno, ahí estarían todos los nuevos equipamientos de la nueva actualización 5.4 analizados y puntuados. La mayoría son bastante buenos, en la nueva torre algunas épicas literalmente pueden ser una de las mejores del juego. Las que se consiguen en la cripta son más flojas, pero no es que sean para nada malas, pero en general la mayoría son buenas y están muy interesantes. Ahora pasando con lo último para este video, que quería repasar un poco las nuevas mejoras o correcciones de bugs que vamos a tener, que creo que hay algunas cosas que son muy interesantes, así que vamos a ver.
Primero, y creo que es lo más destacable, sería la edición de un nuevo pack por cristales de dragón por un precio bastante bajo. Estaremos hablando de 10, 15 o 20 cristales más o menos por pack. Estos packs se van a venir con una cierta probabilidad de obtener un personaje. Por ejemplo, un día puede que venga uno de estos packs que tenga la chance de salirte Spawn, otro día puede que venga un pack con la chance de salirte Scorpion MK1 y así básicamente. No se sabe la chance que tienen estos packs para salirte el personaje que aparece, pero lo descubriremos cuando salga la actualización. Así que esta sería una chance de obtener el personaje que está buscando por un menor precio si es que tenés suerte, obviamente. Porque un pack que te garantiza un diamante por cristal de dragón te sale 400 y quizás con 200 o menos te puedas conseguir un diamante si tenés suerte, como digo. Después otra mejora sería la de la cripta, que es algo que me había olvidado de mencionar en mi anterior video. Es que además de intentar tener una buena calificación para obtener más cristales de dragón, también puedes convertir tu cripta completa en redes sociales y te van a dar 5 cristales de dragón gratis. También se dice que hay una opción para convertir en OnlyFans, no sé si es real, pero van con la idea de expandir el juego a nuevos públicos. Siguiendo con la cripta, ahora la chance que tienes de soltarte el martillo de la ira fue reducido y repartido entre otras nuevas épicas que fueron añadidas para la cripta, las cuales son la guía de Caro y la máscara de Dramin. Así que el martillo de la ira, en vez de tener un 1% de salir, por ejemplo, ahora tiene un 0,33%, al igual que la guía de Caro y la máscara de Dramin. Y bueno, ahora voy a mencionar la mayoría de bugs que se corrigieron, que algunos son bastante importantes para mejorar la experiencia del juego. Se arregló el bug de la cripta donde podías comprar más de una vez lo que ya te habías comprado. Ahora el Tanuki ayudante de Dios, el equipamiento épico de la Brutality de Fujin, no le desaparece más la suerte al cambiar de oponente. Le arreglaron el segundo ataque especial a Kitana Sangre de Niana, que antes estaba bugueado y no era inbloqueable, ahora es inbloqueable. MK1 Shang Tsung fue arreglado, ya que antes cuando matabas a un jefe y este se convertía en mid no se podía usar ni el primer ataque ni el segundo. MK11 Jade también fue arreglada, antes si tenía veneno el sangrado y el fuego le podían dañar, ahora no. A Jade Día de los Muertos le arreglaron su escudo espectral, así que quizás se cuente como una pequeña mejora a esta Jade. A Nightwall Círculo de Sombras se le arregló el bug de que a veces su hacha no tenía cooldown y la podías usar a cada rato. Jade de Lagarto fue un poco nerfeada y ahora no aplica su maldición en cada combo, ahora tiene chances de que lo aplique. Y como último cambio que veo más o menos importante, la bomba psíquica podría contar como que fue mejorada y ahora no solamente roba poder con ataques especiales, sino que también roba poder con ataques básicos. Las demás correcciones son muy pequeñas y no afectan mucho como las anteriores mencionadas, así que eso sería todo por las nuevas mejoras y los arreglos de bugs en la nueva actualización 5.4 de EMK Mobile. Pero bueno, espero que te haya gustado este video y te haya servido para informarte un poco de los nuevos equipamientos, las mejoras y correcciones de bugs que nos trae esta próxima actualización. Si fue así, no te olvides de que me apoyaría un montón si dejas tu like en este video. También si no estás suscrito todavía te puedes suscribir, que me apoyaría muchísimo. Si querés te puedes unir al Discord de la comunidad, que el link está debajo en la descripción. Ahí te puedes encontrar las noticias más recientes del juego, compartir tus recompensas, tu progreso y charlar con otras personas acerca del juego. También me puedes seguir en mis redes sociales que también están debajo en la descripción. Y sin nada más que decir, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.